únicamente, y se redujo considerablemente nuestros debates a solo plantear qué enseñar, cómo se aprende y qué se debe aprender. Pero discúlpenme, ese no es un debate educativo, nos lo quitaron hace tiempo. Y tampoco el debate pedagógico se centra únicamente en qué enseñar, cómo enseñar, qué se aprende y cómo se aprende. Esos han sido una serie de reduccionismos promovidos por los modelos neoliberales. Y sobre eso quiero yo enmarcar la plática que tendré con ustedes, pero colocando un centro interesante, que obviamente son los contenidos educativos en los libros de texto gratuitos. Entonces, si me permites, Misael, a ver si puedo compartir. A ver, ¿por qué no sé si ahí se vea? Ok, perfecto. Bueno, ustedes recordarán que se hicieron unas asambleas en cada uno de los estados. En esas asambleas se puso a discusión y análisis el recién documento llamado de trabajo, pero que nos proponían un marco de discusión para la construcción de un currículo que estuviera enmarcado en la transformación educativa. Y se hicieron las asambleas en los 32 estados. Dentro de esas asambleas y sus temas de discusión y análisis estaban los contenidos. Se discutió sobre los contenidos, se opinó sobre los contenidos. Pero además, también en la plataforma de la Dirección General de Materiales Educativos estaba un cuestionario para que profesoras y profesores de los distintos niveles educativos también discutieran y proporcionaran información sobre su parecer sobre las temáticas que se construyeron para el análisis y discusión del marco curricular de la nueva escuela mexicana. Y repito, en esas temáticas también se hablaba de contenidos, también se les pedía la apreciación sobre los contenidos que se habían trabajado durante sus años de servicio. Solo que, pues bueno, hay falta de memoria, o puede ser también que muchos de los comentólogos que tenemos ahorita en los medios de comunicación, pues nunca participaron. Entonces, esas discusiones abarcaban varias dimensiones del currículo y obviamente no podían dejar de fuera que pensábamos desde nuestras experiencias sobre los contenidos que se encontraban en los libros de texto. Y entonces, desde ese análisis que se hizo de la información recabada, tanto de la plataforma como de las asambleas presenciales, se plantearon en el plan de estudios, porque ahí está en el plan de estudios, y bueno, si no lo localizaron, habría que volver a leerlo, y más ahora que ya pues próximamente se va a publicar el oficial. Se plantearon estas 4 problemáticas a partir de las cuales yo quiero tratar lo que está sucediendo. Y creo que en gran medida son el gran centro del debate, porque bueno, cuando se habló de la propuesta de la construcción de un paradigma educativo para México llamado Nueva Escuela Mexicana, porque eso es, la Nueva Escuela Mexicana no es una propuesta curricular propiamente, es una convocatoria a construir un paradigma educativo mexicano
y los mexicanos. Y entonces confunden Nueva Escuela Mexicana con una propuesta curricular y no es así. Es una convocatoria a construir paradigma educativo nuestro, propio. Y bueno, desde ahí hay mucha discusión que hacer, porque dentro de esta construcción de paradigma educativo hay elementos relevantes que todos y todas debemos primero abordar para poder comprender cómo se está bosquejando desde esos elementos paradigmáticos, cómo se está bosquejando la propuesta curricular. Pero si yo me centro solo en estudiar y comprender la propuesta curricular sin enmarcarla desde preceptos de paradigma educativo mexicano, pues voy a tener grandes confusiones y voy a querer traer un discurso que ya un discurso impuesto que ya no le corresponde a la propuesta mexicana llamada Nueva Escuela Mexicana. Y esto realmente está generando debates, generando tensiones y generando más que todo opiniones. Desde mi punto de vista, pero muy poca crítica. Porque la crítica es una discusión que se argumenta y dar una opinión y sostenerla sin un diálogo o negándose al diálogo, pues es querer imponer una opinión. Entonces, de criticón a crítico hay una gran distancia y supongo que ustedes, a partir de los estudios que han realizado en esta institución, tienen muy claro esa distancia. Entonces, recordemos que esta construcción de paradigma mexicano puede empezar desde un solo elemento, hay muchísimos, pero me voy a quedar centrada en uno para enmarcar esta plática. Y tiene que ver con este término que usamos ya muy seguido y que trata de no tropicalizar modelos educativos. No tropicalizar modelos educativos. Eso implica no andar agarrando elementos que nos parecen muy buenos de otros modelos educativos, de otros países anclados a otros proyectos de nación, sustentados desde otras teorías, con otros fines. No seguir tomando elementos de otros modelos educativos, a eso se le llama dejar de tropicalizar, es decir, dejar de traer de otras latitudes, como decimos, dejar de traer de otras latitudes teorías, principios, elementos epistemológicos, propuestas didácticas que no nos identifican y sobre todo que han requerido de un ajuste, que se han ajustado a las políticas educativas públicas de los proyectos de nación, diversos proyectos de nación que hemos tenido. Y este es un punto central para comprender por qué ahorita hay un boom en los medios y en las redes. Porque en tanto las reformas educativas anteriores, y aclarando, haciendo un paréntesis, esta de la transformación educativa no es una reforma curricular, no lo es. Y más adelante, si gusta, platicamos sobre eso. Entonces, las reformas curriculares que sí se vivieron anteriormente, anclados a un proyecto de nación neoliberal, imponían esos ajustes a los modelos educativos que se construían para la educación básica.
Y entonces aquí, desde la cuarta transformación y la transformación educativa, se repela la tropicalización. No se acepta. ¿Por qué? Porque como es la nueva escuela mexicana, es una invitación a construir paradigma educativo mexicano, a su vez es también una convocatoria a construir propuesta curricular desde los territorios. Y entonces que haga vigente el principio de construir una propuesta nacional educativa desde la diversidad. Y ese principio pues está en el plan de estudios y estuvo presente en el marco curricular que se presentó en los repetidos documentos, en los diversos documentos de trabajo. Y esta es la razón principal por la que nada está acabado, porque no se está diseñando ni el modelo educativo ni la propuesta curricular atrás de un escritorio, a como hemos estado acostumbrados. Es decir, una serie de gurús intelectuales orgánicos que solamente han hecho promoción de una contextualización de contenido nacional, pero jamás han promovido la territorialización de los contenidos. Y en este término radica la principal discusión y también radica el comprender la propuesta desde su centro detonador, que es la territorialización. Y entonces aquí nos encontramos en discusiones terribles, pero debemos también reconocer que lo que estamos haciendo en México ha sido realmente innovador. Y les voy a decir por qué. Yo recuerdo hace como 4 años una conferencia de Luis Bonilla, de nuestro compañero Luis Bonilla, que él planteaba que el principal reto de los gobiernos de izquierda no estaba en las propuestas metodológicas, no estaba en los preceptos pedagógicos o en las categorías pedagógicas propiamente, ni tampoco estaba en su didáctica. No estaba ahí. El gran reto de los gobiernos de izquierda estaba en cambiar los contenidos. Ahí estaba el gran reto. Por eso, desde un inicio, la cuarta transformación se ha planteado como uno de sus principales programas, no el cambio curricular, no el cambio propiamente de plan de estudios, no, el cambio de contenidos. Ahí ha estado puesta toda la atención y el esfuerzo, en su mayoría, de parte de la Secretaría, para lograr entonces construir un paradigma educativo mexicano. Y ahí está el debate. Entonces, dando este pequeño contextito, que es muy pequeño con relación a todo lo que se debate, pero me gustaría dejárselos a ustedes en sus preguntas. Quisiera pasar entonces a esas 4 problemáticas que se plantearon a partir de las asambleas y a partir de las respuestas que se obtuvieron de la plataforma. Entonces, una de ellas es, me parece que estoy colocada. Sí. ¿Ya se cambió la imagen? Sí, bien. Entonces, intitulé este pequeño diálogo después de este marco de referencia de diálogo, cambios en los contenidos en los libros de texto gratuito, una forma crítica de posicionar la pedagogía. Esto es muy importante, porque claro que es una forma crítica, plantea un enfoque crítico para recuperar la pedagogía, porque claro que desde los modelos curriculares o propuestas curriculares anteriores
internacionales y nacionales, la pedagogía se olvidó. Y la poquita, breve, escasa, que estuvo presentes en los documentos orientadores institucionales, planteaban una pedagogía así, institucional, creada desde los escritorios y con mucho referente de pensadores y de pedagogos que habían participado en sus construcciones para otros proyectos de nación que no correspondían al mexicano. Entonces, carecemos, sí, hay mucha carencia de pedagogía con fundamento mexicano, y esto se ha debido a que los modelos neoliberales curriculares anteriores redujeron, eliminaron casi la pedagogía y la discusión pedagógica. Por ende, los profesores y las profesoras instalaron la racionalidad instrumental en su forma de pensar la educación y se dejó de sistematizar la experiencia pedagógica que se vivía en las aulas. De ahí que tengamos pocas, y esas pocas obviamente no vienen de posiciones institucionalizadas, sino de aquellas que emanan de grupos de resistencia magisterial que son muy diversos, muy diversos, algunos fundamentándose en educaciones populares y pedagogías populares de la existencia y de la reexistencia, algunos otros fundamentándose como base o tomando como base los fundamentos de las pedagogías críticas, algunos otros de la pedagogía o las pedagogías descolonizadoras, y así podemos. Ustedes en el McLaren saben muy bien de qué les estoy hablando y de todas esas referencias. Esas propuestas llamadas alternativas se consolidaron en muchos de los territorios de México, y de ellas hemos aprendido mucho. Cómo pensar educación mexicana, educación propia, educación nuestra, para nosotros. Y hemos tomado muchas referencias de la construcción de esas propuestas indiscutiblemente, pero también hay que señalar que no son dueños de ese pensamiento, porque pareciera ser que sí creen que son dueños. No son dueños. El pensamiento crítico, conformado con todos estos elementos, y que estoy segura que Marco Raúl y que también Prudenciano van a extenderse en ello, es una construcción mundial, es una contribución mundial, y es de todo aquel que los asuma para construir una posición frente al escenario de la realidad, siempre con una tendencia a transformarlo, porque nos devela las injusticias, la indiferencia con respecto a los otros y las otras, y nos devela el clasismo, el consumismo, el racismo, y entonces se asume una posición crítica para combatir eso. Pero además el pensamiento crítico nos da todos los elementos necesarios para poder identificar estos modelos neoliberales y construir una propuesta curricular anti-neoliberal. De tal suerte que hablar de transformación educativa, estamos hablando de construir juntos, con todos los profesores y las profesoras, padres de familia y educandos, construir juntos una propuesta educativa alternativa, es decir, antineoliberal. Entonces, obviamente, este es el foco central
de las tensiones que estamos viviendo, que no se habían vivido con esta profundidad en tanto se habló de qué era la monoescuela mexicana, cuál era su plan educativo o plan de estudios, sus programas analíticos sometidos a consenso a través de los CTE, las metodologías. No, ahí no, todavía no le entraban duro. No, estaban dejando pasar el tiempo. Porque en realidad saben que el centro de la discusión estaba en cambiar los contenidos educativos. Porque saben que ha sido desde el pasado, cuando también se buscó una educación socialista, el gran talón de Aquiles. Y como lo comentó nuestro compañero Luis Bonilla, el gran reto de la izquierda está en cambiar los contenidos educativos. Y bueno, eso es precisamente lo que hicimos. Y pues miren lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa ahora con los libros de texto que están en reciente circulación digital y que estarán llegando próximamente a las escuelas el 28 de agosto? Bueno, que si no se tiene la capacidad ni la formación para leerlos desde la pedagogía, que es lo que pretendemos recuperar para poder construir pedagogías mexicanas en plural. Los libros de texto promueven la construcción de pedagogías mexicanas desde los territorios, no desde la contextualización, porque nosotros tenemos claro que contextualizar es una adecuación curricular y no es suficiente, porque de alguna forma se pretende imponer un contenido nacional a una diversidad, y esto no estamos de acuerdo. Tan no lo estamos que si ustedes le dieron seguimiento a esta transformación educativa, se dieron cuenta que empezamos con las escuelas normales. ¿Y cómo quedó en las escuelas normales? Quedó una propuesta que más o menos puede cuantificarse así: 50% de contenido nacional y 50% de contenido emanado, construido y definido desde los territorios. Y las normales tendrán que construir ese 50% faltante en la propuesta nacional. Ahora bien, esto es exactamente lo mismo que se pretende hacer con el llamado programa analítico. Efectivamente, hay una parte de contenidos nacionales que habría que ver su contextualización para darle viabilidad a un contexto, pero de ninguna manera impone contenido a territorio. Desde el territorio habrá que recuperar aquellas problemáticas de índole social, cultural, económico, los prejuicios, los mitos, las tradiciones que crean techo de cristal en los educandos que tenemos en el grupo y que distan mucho de andar pensando cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son sus necesidades educativas. No, eso es de contexto, pero no es de territorio. Entonces, en ese sentido, también tuvimos que pensar contenidos de manera innovadora para darle pie al surgimiento de contenidos territorializados. Así pues, si yo leo los libros de texto desde una postura academicista de contenido en términos de conocimiento que deja fuera a los saberes o a la ecología de saberes que ustedes ya deben haber leído de eso, pues los libros van a estar vacíos, carentes, no trae matemáticas, no tiene biología y una serie de prejuicios academicistas.
dimensión pedagógica, es decir, elementos epistemológicos, elementos ontológicos sobre todo, porque los libros de texto están enmarcados en el humanismo mexicano. Entonces, hay muchos elementos paradigmáticos que debo retomar, ontológicos, epistemológicos, psicológicos, didácticos y de diversa índole que antes sí discutíamos mucho. Y debo recuperar la discusión. Y desde esa discusión leer los libros de texto. Desde lo pedagógico, no desde lo academicista, que fragmenta el conocimiento. Por eso, desde la organización curricular se planteó campos formativos. Y bueno, voy a hablar un poquito más adelante de la integración de contenido. ¿Cómo lo resolvimos? Porque no estaba resuelto ni en otros países, ni en otras teorías, ni en otros libros, ni no había. Entonces tuvimos discusiones y hemos resuelto esa parte que finalmente se someterá a consideración en el CTE intensivo de agosto con profesores y que finalmente tendrá también una metodología de evaluación participativa que nunca había habido en la Secretaría, y quien lo diga está mintiendo. Y entonces esta metodología de evaluación participativa que se llevará a cabo toda vez que se tengan en la mano los libros y se hayan sometido a procesos didácticos y pedagógicos desde los profesores con los educandos y los padres de familia, y se tenga avance en ese uso y aprovechamiento, estaremos a su vez aplicando una metodología para conocer sus apreciaciones y los usos, y si potencia diversidad didáctica o no, o si posibilita diversidad didáctica o no. El caso es que esto de lo único institucional deja de existir. Se habla de diversidad pedagógica, se habla de diversidad didáctica, se habla de diversidad metodológica, y que todo lo que llegue a través de los documentos en términos oficiales son únicamente sugerencias. Quienes deberán decidir cuáles sí adoptar y cómo construir otras en caso de no aceptarlas son los profesores con sus educandos. Y ese es el fundamento de la autonomía profesional. Entonces, estos libros de texto forman colectividad. El conocimiento y los saberes los tratan desde la colectividad, dejando atrás el individualismo, la meritocracia y la competitividad que tanto daño nos ha hecho como país y que ha destruido nuestro tejido social. Entonces, también eso, pues no es conveniente, porque efectivamente es contrario al modelo neoliberal, meritocrático, en donde se hace un examen y ya por eso ya se creen superior a los otros, que nos divide y que luego forma como clases en el magisterio, a través de que yo gano más que tú y soy más inteligente y nada más estúpido que eso. Entonces los libros de texto no van desde ahí, no van desde esa mirada paradigmática, no van desde ese lugar. Y obviamente, pues esto demerita a todas aquellas escuelas que presumen ser de calidad y de excelencia desde esa mirada competitiva. Y entonces, pues obviamente tiene un rechazo, la colectividad tiene un rechazo, definitivamente. Bueno, pero tiene otra cosa bien grave, Coloca el expertise en las y los profesores frente al grupo. Y ándele, ahí vienen todos los investigadores que han hecho su agosto estudiando educación básica, porque solamente ahí han hecho investigación, pero estando fuera de la educación básica, por supuesto.
universidades y de todos estos institutos de investigación, pues tienen un mundo de horas liberadas muy bien pagadas, que les encanta meterse educación básica porque somos su minita de oro, y negando a los profesores y profesoras que también tienen posgrados en investigación y que tenemos años debatiendo la postura de los investigadores neoliberales que se han enriquecido con sus libros y con sus investigaciones, vendiéndoselos a la SEP. Entonces estos actos de influyentismo y corrupción han quedado fuera y se ha colocado el expertise en los maestros frente al grupo, que muchos de ellos tienen una sólida formación en investigación, y los estamos convocando a que sistematicen sus experiencias y empecemos a construir pedagogías mexicanas, nuestras, propias, desde el territorio. Y desde ahí, desde el territorio, encontraremos aquellos elementos comunes que marcarán el modelo curricular nacional. Estamos empezando desde ahí y esto va a llevar tiempo. Y claro, los investigadores, academicistas, pues obviamente están en contra de que se haya colocado el expertise en los profesores. ¿Por qué? Porque las pedagogías mexicanas habrán de construirse desde la praxis dialógica y ellos no están ahí. Ellos están desde el currículo muerto, no desde el currículo vivido, y los dejamos fuera, no fueron convocados, y de ahí su rebeldía. Y bueno, también estos libros de texto reconocen y fortalecen la autonomía profesional, pero también la curricular. Y pues bueno, ahí viene otro tipo de problema porque hemos entendido muy mal lo que es un programa analítico, porque creen que es un símil de la planeación institucional, nada más equivocado, porque no hemos podido salir de esta verticalidad de la institucionalidad y transitar a lo instituyente, es decir, dejar lo instituido y transitar a lo instituyente, de lo que les voy a hablar un poco más adelante también, porque tiene mucho que ver con los contenidos también. Entonces, los libros de texto motivan o apoyan o fortalecen tanto la autonomía profesional como la autonomía curricular. Y si eso no se ha entendido y se ha negado, no van a entender los libros de texto. Así de sencillo. Por eso yo les comentaba, hay que leerlos pedagógicamente. Porque el programa analítico no es otra cosa más que tomar la decisión sobre los elementos pedagógicos que las problemáticas del territorio y el contexto demandan a esa escuela que está ubicada en esa comunidad. Entonces, programas analíticos que digan, los niños no aprendieron tal contenido, hay una distancia entre los aprendizajes no sé qué con los reales. No, pues ahí andamos mal. Porque eso es querer imponer una visión única del aprendizaje. Una visión única del mundo y de la vida y de la realidad. Es decir, una visión ilustrada, imaginada de la educación, que no toca en nada la realidad. No la toca porque no le conviene que la realidad se estudie, se analice. Y hay una palabra, un verbo que les quiero compartir, porque a nosotros los profesores nos encantan los verbos, todavía no salimos de este rollo de la taxonomía, de Bloom y de Robinson y demás. El pensamiento crítico que ustedes van a observar en los libros de texto, la promoción de ese pensamiento, tiene una finalidad y es interpelar la realidad. Interpelar la realidad o las realidades. Desde ahí sustentamos los contenidos. Entonces, pues tenemos graves problemas si no hemos entendido eso. Y bueno, hay 4 cuestionamientos. Primero,
surgieron, repito, de el análisis, revisión, estudio que hicimos, tanto de lo que se compartió en las asambleas como en la plataforma donde estaba el cuestionario para los profesores que querían participar digitalmente y que no pudieron presencialmente. Primer problemática. Se ignora la diversidad como elemento instituyente del currículum nacional. Y ahí está el término instituyente. Y entonces vamos a ver que lo instituido, lo que ya está instituido, es todo aquello a lo que le hemos llamado institucional, yo soy institucional, yo soy oficial, y que ha pasado por un proceso de burocratización. Y desde la burocratización se ha instalado como normal, como norma, como ley. Y eso se está dejando atrás. ¿Por qué se está dejando atrás esto de la cascada, esto de la capacitación en cascada, esto de lo de arriba, de lo que no han bajado todavía, de la nube, no sé? Esto de que todavía no sale del escritorio, y todas esas cosas, lo instituido, tiene enfrente elementos que lo están debatiendo, y esos elementos que lo están debatiendo se llaman lo instituyente. Hay que leer a Castoriadis sobre eso. Pero eso instituyente, pues ¿de dónde sale? Pues sale de los movimientos sociales, sale de las luchas magisteriales, sale de los debates profundos que llegan a consenso, sale de alianzas que tratan de subvertir o reemplazar el orden dado, eso de lo instituido, eso de lo oficial, eso de lo institucional, lo ponen en interpelación para construir otro orden nuevo, nuevos valores, nuevas ideas, nuevas formas de relacionarse, muy tendientes a construir nuevas negociaciones culturales y sociales, profesionales, que no se pueden imponer desde un pensamiento único, sino que deben atender la autonomía profesional y curricular de las escuelas. Y ahí se rompen muchos status quo, se rompen muchos hábitos que se han dado desde la meritocracia y que no nos han permitido reconocernos como iguales, como personas, sin clasificarnos por cargos, porque un cargo no te representa como persona y mucho menos como profesional. Entonces tenemos problemas con estos hábitos y con estos status quo que hay que derribar y construir otros. Entonces, por ejemplo, y voy a marcar una breve diferencia, porque ustedes van a encontrar discursos emanados, y lo voy a decir, por ejemplo, desde la Dirección de Desarrollo Curricular, que no tiene discurso crítico, no lo tiene, y por eso confunde tolerancia y ancla la diversidad a la tolerancia, y ese es un grave error. No es así. En los libros de texto enmarcamos la diversidad en la hospitalidad a la diversidad, no a la tolerancia, como ese permiso que damos para que los demás sean diferentes. No, eso es tolerancia, dar un permiso. Los diferentes somos todos y nadie nos tiene que dar permiso. Entonces, desde la educación hay que brindar hospitalidad a la diversidad, y ahí hay una connotación completamente diferente. Pero nosotros creemos que a partir de estos debates sobre cómo sí logramos cambiar los contenidos, poco a poco también los discursos se vayan centrando en lo que
aplicaciones de otro paradigma, como el comprensivo, que no le corresponde al crítico. Y bueno, ahí está Prudenciano y está Marco Raúl, que sé que dominan esta situación mucho mejor que no. De hecho, yo lo aprendí de ellos, ¿no? Bien, aquí tuve que poner una diapositiva muy cargada, porque desde nosotros, y me refiero a la Dirección General de Materiales Educativos, la gran diferencia nos quedó, o más bien, identificar la gran diferencia entre contextualizar y territorializar nos ayudó a pensar y orientar la construcción innovadora de los contenidos a través de los diversos profesores los muchos profesores y profesoras que participaron. Porque teníamos otro problema que se emanó de esas informes de análisis de las asambleas y las encuestas digitales. No se da prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para las y los estudiantes. Esta fue otra aceleración que surgió de esas consultas. Y era muy cierta. Y no se daba significatividad. ¿Por qué? Porque contextualizar se confundió con adecuación curricular. Se daban contenidos nacionales y la única libertad que tenía el profesor era adecuarlos a un contexto. Por eso también se ha confundido autonomía profesional. Y dicen muchos, pues ya lo hacíamos. No, no es cierto. Nunca hemos tenido autonomía profesional. La primera vez que se está planteando como un principio curricular que reivindica el magisterio. No lo minimicen. Y que además fue una conquista. No es un regalo ni una concesión del gobierno. Fue una conquista del magisterio. Entonces no lo minimicen y no lo confundan con solo adecuar o esta libertad de adecuar un contenido nacional. No lo confundan. No, por favor. Porque nosotros no lo confundimos en los libros de texto. Los libros de texto, a través de varias consultas con maestras y con maestros, buscamos la manera de proporcionar propuestas territorializadas, diversas, no andar contextualizando contenido. Entonces, porque sí sabemos la diferencia, y desde la contextualización no se logra significar contenido. Eso se logra desde el territorio. Y por eso es que les cargué demasiado esta diapositiva, pero a mí me parece que hay que comprender la diferencia. Entonces, territorializar o territorio es un concepto. Miren, el concepto de territorio, así como el concepto de territorialización, se concibe. A ver, déjenme mover un poco la imagen, ya no alcanzo a leer. Está. Sí se concibe desde las epistemologías del sur, obviamente, ahí está Marco, y también desde el enfoque crítico. Por eso es una categoría de investigación que supera la idea de contextualizar. Entonces, y que lo que plantea es que hay que partir desde los lugares. Y aquí yo les pido, por favor, que comprendan que contextualización es una adecuación que busca situar, efectivamente, situar el aprendizaje. Ajá. Pero desde el territorio no se busca situar, porque no se habla de espacio, se habla de lugar, de mirar el lugar. Mirar no es lo mismo que ver. Espacio no es lo mismo que lugar, porque el lugar lleva connotaciones de emociones, de cosmovisiones, de subalternidades y lleva connotación de muchas otras cosas más que espacio en término físico no lleva. De ahí que desde las naciones del sur y desde otras nuevas pedagogías críticas o propuestas alternativas críticas,
planteen que se necesita territorializar. Y desde los territorios, desde el estudio de los territorios, construir contenido diverso. Y esto es tan importante, es la clave para comprender los libros de texto y poderlos leer pedagógicamente. Bueno, pero miren, es importante aquí resaltar que territorializar también tiene una respuesta, o por lo menos propone algo para combatir los problemas de índole epistemológico que hay para significar los contenidos. Y fíjense, esto se le llama principio de referencialidad, es decir, la compleja relación entre lo que se enseña desde la escuela y lo que las y los educandos comprenden como sujetos externos a ese conocimiento escolarizado, lo que vuelve confusa la comunicación entre lo propio y lo ajeno. Es decir, ellos conciben ajenos los contenidos del programa, porque los contenidos del programa no atienden al principio de referencialidad, entre lo que se dice en los programas y lo que se comprende en términos de contenido. Si se aborda esta problemática, se puede construir marcos vivos para la interpretación colectiva de los conocimientos y saberes, tanto propios como los generalizados en el programa sintético. Entonces, fíjense cómo territorializar también tiene elementos epistemológicos para abordar la problemática de la carencia de referencia que hay en los contenidos escolarizados, nacionales, estandarizados, que se van a encontrar en los programas sintéticos. Esto es muy sencillo. Entonces, bueno, otra problemática, me apuro porque creo que ya me extendí. Otra problemática que se mantiene en una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento en todos los libros de texto, por eso estaba uno por asignatura y demás. Y bueno, algo que ustedes ya han estudiado bastante, pues es que ahora se proponen para combatir la fragmentación campos formativos y que promueve una integración disciplinar. Bueno, pero yo me voy a ir a esto. Entonces, esa integración curricular contempla la integración del conocimiento de diversas disciplinas, localizando puntos de conexión comunes. No son arbitrio ni ocurrencias. La forma en que se articularon las diversas disciplinas dentro de la construcción de campos, porque aquí hay que hablar de algo. Estos campos que están en la organización curricular de la propuesta para la nueva escuela mexicana, no para otros países, no se confundan. Es un constructo nuestro. Esos campos formativos es un constructo nuestro, desde donde se plantea la integralidad de las diversas disciplinas. Si no están acomodadas nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no solo leer lo que diga de campo formativo, sino el nombre. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué significado tienen los nombres de los campos formativos? Porque los nombres son el constructo principal. Y desde ahí hay que comprender esa integralidad. Bueno, la integración de los conocimientos a través de los campos formativos o de las... Ya estoy hablando aquí precisamente del contenido propio, del contenido de los libros de texto. Debe entenderse como el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes que va construyendo y no la manifestación concreta al final del proceso. Esta idea de evaluar resultado para rendir cuentas emanada de los modelos de calidad educativa que nos hizo tanto daño y que redujo el pensamiento pedagógico a una técnica instrumental,
y que entonces nos está obstaculizando la discusión pedagógica, debe ser abandonada. Y entonces los libros los abandona, no lo considera. Por eso no son libros secuenciales, página 1, después nos pasamos al ejercicio de la página 2. No, ya no van a encontrar eso, porque además ahí tienen ustedes a Marco que les puede explicar bien este abuso absurdo de la escuela activa mal entendida, que no fue otra cosa más que un adiestramiento para la maquila, el saber hacer. Y entonces ahí ustedes ya deben haber tenido debates en este sentido. Y entonces la integralidad de los contenidos en los libros de texto por campo formativo, en los libros de nuestros saberes, nos orientamos en dos elementos metodológicos. Uno se llamó contenido relacional y otro se llamó contenido de contrastación. Y eso los van a encontrar en los libros de texto. Por ejemplo, el relacional es aquel contenido que el profesor lee y por su experiencia, sus conocimientos y sus propios saberes se anticipa y dice, este contenido se relaciona con este otro de otro campo formativo y también con este otro de este otro campo formativo o con este otro propio de este mismo campo formativo. Es decir, ahí está el expertise del profesor. Él sabe por la experiencia, por sus conocimientos, por sus saberes construidos, cuáles contenidos de manera casi natural pueden relacionarse del mismo campo o de otros campos, o si el profesor quiere atender problemáticas emanadas de los ejes articuladores, y eso es muy importante, hay que comprender que los ejes articuladores son escenarios para construir problemáticas, debates, ¿no? Entonces, los relacionales son previos que el profesor puede plantear porque está conociendo al grupo, lo escucha, sabe de qué contexto, en qué contexto vive, conoce sus familias, escucha sus pensamientos y sus sentimientos cuando llegan a la escuela, los comprende. Entonces el profesor, ante el estar presente en el acto propio pedagógico, tiene ese saber que lo faculta, y escuchen bien la palabra, lo faculta para establecer una relación entre los contenidos, no a los ajenos al acto pedagógico. No, ahí sí no. Entonces, tratamos desde las entrevistas con los innovadores, con lo que ellos compartían de su experiencia y todo, hicimos esa relación de contenido. Pero también hay otro elemento metodológico para la integración de contenidos, por lo menos en estos libros de texto perfectibles, y que para eso vamos a poner en juego una metodología de valoración del uso, aprovechamiento y la diversidad didáctica que ofrecen estos libros durante el próximo ciclo escolar, para hacer caso a los profesores, a los padres de familia y a los educandos, y seguramente reformular, como siempre se hace. Porque además debo decirles, bueno, como siempre se debió hacer, hay una facultad en la Dirección General de Materiales Educativos, exclusivamente en la Dirección de Innovación y Desarrollo, que dice que constantemente se deben estar revisando los contenidos y actualizando, cosa que no se hacía desde la SEP, se hacía desde las editoriales. Y aquí está el pleito, pues. Entonces, bueno, esta forma de darle integralidad a los contenidos en los nuevos libros de texto se llama de contrastación.
Y esta está muy interesante, porque efectivamente ustedes van a encontrar contenidos, tanto en los proyectos como en los libros de saberes disciplinares, sí, pero desde la discusión pedagógica que hayan hecho en el programa analítico, se pueden desglosar algunas problemáticas culturales, prejuicios, mitos, tradiciones y sobre todo creencias que se le ponen enfrente al contenido para que haya un debate y desde ese debate se interpele la realidad y desde ahí construir propuestas de transformación. Entonces, esta forma de someter a contrastación ciertos contenidos, porque no todos se pueden someter a contrastación, algunos son de relación, nos promueve pensamiento crítico en la escuela. Y qué grave pecado capital estamos cometiendo, porque tener ciudadanía con pensamiento crítico no le conviene a un pensamiento único, a una hegemonía de élite, y mucho menos a la democracia que estamos buscando a través de la transformación educativa. Por último, para cerrar, la otra problemática, y no me voy a extender, ahí la voy a dejar, porque creo que está muy clara, se demanda también que se elaboren libros de texto dirigidos a los maestros y a las maestras, cuando deben centrarse en las y los estudiantes. Y entonces aquí, quienes estuvieron en la caravana, cuando Marx comentaba, transitar del diálogo monológico al diálogo dialógico. Es decir, se le habla al educando. Los libros le hablan al educando, pero también hay un apartado, y lo van a encontrar porque está dividido con una línea, que le habla al padre de familia, para que el padre de familia también le pueda ayudar sobre ese asunto de aprendizaje al educando en su casa, o que el padre de familia también lo comprenda, porque también lo puede desconocer según los niveles educativos. Pero además de todo, tiene otro lugar con orientaciones para el profesor también. Fíjense, el propio libro tiene un diseño de diálogo dialógico. Le habla de forma distinta al educando, al profe y al padre de familia sobre un mismo contenido. Esto es maravilloso, porque pudiera pensarse que es interactivo. Y por eso un academicista pues obviamente no entiende qué está ahí, qué se dice en el libro de texto, y además dice que desaparecieron las matemáticas, cuando si ustedes se ponen a revisar los proyectos y los saberes, en todos lados hay matemática, puesto que se concibe como un lenguaje, no como un conocimiento. Pues bueno, por eso hay que leerlos pedagógicamente. Pero fíjense lo maravilloso de estos libros, lo realmente innovador. En un mismo texto le habla al educando, le habla al profesor y le pone orientación le habla al padre de familia, a la madre de familia, tutor o cuidador, para que auxilie o apoye al educando, pero también le aporta sugerencias al maestro, pues para que el maestro también cambie su perspectiva sobre ese contenido. Eso es lo que hemos construido y que está causando tanto debate. Entonces, bueno, yo cierro aquí porque creo que ya me extendí demasiado, pero quería dar contexto para preguntas, para discusiones que salgan de aquí, que se las lleven para su análisis. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente participación. Les comentamos a todos ustedes que se les hizo llegar una hojita, un formatito para que ustedes vayan anotando ahí las preguntas que quieran dirigir, porque la dinámica que se ha diseñado pues para esta actividad de este día por la mañana es la de escuchar en una secuencia todas las intervenciones y al final
ya con las preguntas pasaremos a recogerlas y los ponentes podrán dar respuesta a todas ellas. La siguiente participación que vamos a tener en esta mañana es la del doctor Peter McLaren. El doctor McLaren, por cuestiones relativas a su estado de salud, no está con nosotros de manera presencial, pero ha estado atento al desarrollo de las actividades en el instituto y nos ha enviado un mensaje que vamos a transmitir en este momento, y para ello